Anuncié mi embarazo y mi familia me repudió. Mi hermana me empujó, provocando una caída e ignoraron mis súplicas de auxilio. Meses después, mi madre se burló al verme sin bebé. Le entregué una foto que borró su sonrisa para siempre. Solo quiere más parte de la herencia. Esas fueron las primeras palabras que salieron de la boca de mi hermana en cuanto dije que estaba embarazada. Mi madre ni siquiera parpadeó. Me miró como si yo fuera basura y dijo, «Eres asquerosa». Mi padre se levantó, abrió la puerta y me dijo que me fuera de su casa. En el umbral, mi hermana me empujó con ambas manos. Caí de espaldas sobre el cemento, con 13 semanas de embarazo, y les supliqué que llamaran al 911. Mi madre pasó por encima de mí y dijo, «Deja de actuar. ¿Estás bien?» Nadie se movió. Durante 6 meses, le dijeron a todo el mundo que inventé un bebé para robarle a una mujer moribunda. Estaban equivocados. Y la prueba silenciosa que destruyó toda su historia ya estaba en marcha antes de que yo abandonara ese porche. Mi nombre es Ava Martínez. Tengo 31 años. Así es como una fotografía y algo que mi abuela hizo en secreto desmontaron sus mentiras, pieza por pieza. Permíteme llevarte al verano pasado, antes de que todo esto comenzara. Me gano la vida fotografiando recién nacidos. Ese es todo mi trabajo. Las familias me entregan la versión más pequeña, roja y furiosa de una persona que jamás tendrán, y yo hago que se quede quieta el tiempo suficiente para que parezca paz. Trabajo desde la habitación de invitados en la casa que mi esposo Ethan y yo alquilamos en el lado norte de Harrisburg. Ventana orientada al norte, una luz suave, una canasta, una manta doblada. 40 minutos para conseguir una foto por la que la madre llorará durante los próximos 18 años. Soy buena en ello. Y te diré por qué. No es la cámara. Es que puedo leer una habitación en un solo instante. Puedo mirar a una familia y ver quién está conteniendo la respiración. Puedo ver a la tía a la que aún no se le permite tocar al bebé. Al abuelo que no se acerca más allá del umbral. A la madre decidiendo si es seguro ser feliz. Paso mis días diciéndoles a las familias de otras personas que se relajen y parezcan que se aman. Me volví muy buena detectando a los que fingen. Había una familia que nunca pude fotografiar con honestidad. La mía. Mi familia tiene una regla sobre mí. Nunca se ha escrito, pero todos la conocen, de la misma manera que conoces la distribución de la casa en la que creciste. La regla es que, sienta lo que sienta, estoy exagerando. Cuando tenía 11 años, se me reventó el apéndice. Le dije a mi madre que me dolía el estómago y ella me dijo que quería un día libre en la escuela. Lo dejó pasar durante 2 días. Llegué al hospital cuando ya se había roto. E incluso entonces, en la sala de recuperación, le dijo a la enfermera, siempre ha sido dramática. Tengo la cicatriz. No tengo una disculpa. Lo que aprendí a los 11 años fue a dejar de decir cuando dolía. Dilo en voz baja o no lo digas, porque decirlo en voz alta solo demostraba la regla. Mi hermana mayor, Jessica, obtuvo la regla opuesta. Jessica tiene 35 años, 4 más que yo. Y Jessica es la responsable. Vive a 10 minutos de nuestros padres. Es la que los lleva a las citas, la que tiene una llave de la casa de todos, la que se llama a sí misma el pegamento. Cuando Jessica dice que algo sucedió, sucedió. Cuando yo digo que algo sucedió, todos esperan a ver qué piensa Jessica. Aprendes a vivir dentro de una regla así. Aprendes a ser útil en lugar de ruidosa, porque ser útil es el único tipo de visibilidad que no te cuesta nada. Creo que eso es parte de por qué terminé detrás de una cámara para ganarme la vida. Detrás de la cámara, eres necesaria y no te ven al mismo tiempo. Eres quien organiza a todos los demás, quien decide dónde cae la luz, y nadie te pide que te quedes quieta y sonrías. Durante mucho tiempo, eso me vino perfecto. Podía estar en el centro del día más importante de una familia y nunca estar en la foto. Me tomó 31 años y una caída por 4 escalones de cemento para entender que estar fuera del encuadre no es lo mismo que estar a salvo en él. Mis padres son Susan y Robert. Mi madre dirige la casa y la historia de la casa. Mi padre está de acuerdo con quien haya hablado último y más fuerte,
porque mi padre preferiría estar equivocado que en una discusión. Entre ellos, durante 30 años, dejaron que Jessica decidiera que era verdad. Así que encontré a alguien que me creía. Mi abuela. Todos la llamaban Nana. Eleanor Hayes, la madre de mi madre, 84 años el verano pasado, en la pequeña casa de ladrillos en Delmont Street donde creció mi madre. Nana me dejó la luz del porche encendida todos los domingos durante 20 años. Podías encontrar esa casa en la oscuridad. Yo llegaba y ahí estaba, una bombilla amarilla sobre la puerta, y sabía que dentro había té de jengibre y una mujer que me preguntaba cómo estaba realmente y luego esperaba la respuesta real. Nana estaba frágil el verano pasado. Su corazón estaba cansado. Los médicos tenían una lista de palabras para ello. Algunos días estaba lúcida como siempre y otros días estaba lenta y distante. Pero los días lúcidos aún superaban a los lentos, y en los días lúcidos no se le escapaba nada. Quiero que recuerdes eso, porque mucho de lo que sucedió dependió de que la gente fingiera que estaba más perdida de lo que realmente estaba. Si alguna vez has tenido un pariente que te mantuvo una luz encendida cuando el resto de la familia se oscureció, ya entiendes esta historia. En agosto, cuando descubrí que estaba embarazada, Nana fue la primera persona a la que se lo conté, antes que a los padres de Ethan, antes que a los míos. Conduje hasta Delmont Street un martes y se lo dije en la mesa de su cocina, y esa decisión es la razón por la que mi hermana decidió borrarme. Nana presionó su mano plana contra mi estómago, aunque todavía no había nada que sentir, y se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, bien. Alguien en esta familia debería poder seguir adelante. No entendí lo que quería decir. No del todo. No entonces. Pensé que solo quería decir que estaba feliz. Se levantó más lentamente de lo que solía hacerlo, fue al armario del frente y regresó con su costurero. Olía a alcanfor, como siempre desde antes de que yo pudiera alcanzar la encimera. Si es una niña, dijo, la llamas Elle. Así todavía habrá una Eleanor en el mundo cuando yo me haya ido. Le dije que Elle era un nombre hermoso. Comenzó esa misma tarde. Hilo azul, un suave cuadrado de algodón, las letras entrando una por una. Él lo sostuvo contra la ventana para comprobar la luz, de la misma manera que yo sostengo una fotografía. Hacemos eso, ella y yo. Comprobamos las cosas contra la luz. Mientras cosía, dijo algo más, a la ligera. De la forma en que mencionas el clima. Esta casa va a ir para alguien que mantenga a la familia en marcha. Lo he decidido. No levantó la vista de la aguja. Recordarás que dije que la casa de Delmont Street estaba pagada. Nana había vivido en ella durante 50 años. Valía unos $385,000, lo que en mi familia no era un número que nadie dijera en voz alta, pero todos habían memorizado. También estaban los ahorros, unos $90,000, lo último de la pensión de mi abuelo, tranquilos en un banco. Nadie hablaba de ello. Todos pensaban en ello constantemente. Eso es lo que pasa con una herencia en una familia como la mía. No es dinero. Es un marcador. No pensé en nada de eso, sentada en su cocina viéndola coser un nombre en una tela. Pensé que simplemente estaba feliz. Entonces oí una llave en la puerta principal y entró Jessica. Tenía una llave, por supuesto. Tenía llaves para todo. Entró con una bolsa de la compra y un saludo alegre. Y entonces vio la manta en el regazo de Nana, vio las letras azules y se quedó quieta de una manera que solo la había visto quedarse quieta una o dos veces en mi vida. ¿Para quién es eso?, preguntó. El bebé de Ava, dijo Nana, orgullosa, y siguió cosiendo. Jessica sonrió. Era una buena sonrisa. Jessica tiene una muy buena sonrisa. Dejó las compras, se acercó, tomó la esquina de la manta y miró las letras de cerca, y la volvió a doblar. Con mucho cuidado, demasiado cuidado. De la forma en que dejas algo que pertenece a una persona a la que has decidido quitárselo. Mamá ya lo sabe, dijo. Eso fue todo. Ese fue todo el momento. En ese momento, no significó nada para mí. Una mujer embarazada, una abuela feliz, una futura tía haciendo una pregunta normal.
Pasarían meses antes de que entendiera que en ese preciso segundo, de pie en la cocina de Nana con una bolsa de la compra a sus pies, mi hermana miró una manta de bebé e hizo los cálculos sobre una casa. En una semana, mis llamadas a Nana dejaron de entrar. La primera vez, supuse que se le había agotado la batería del teléfono. Nana era mala con el teléfono. La segunda vez, sonó una vez y se cortó. La tercera vez, una grabación me dijo que el número ya no estaba en servicio. Eso me detuvo. Nana había tenido el mismo número de teléfono desde antes de que yo naciera. Le envié un mensaje a Jessica. Respondió rápidamente. Está cansada. Le compré un teléfono nuevo. El suyo se estaba cayendo a pedazos. Te daré el nuevo número cuando esté en condiciones. Nunca me dio el nuevo número. Me dije a mí misma que estaba bien. Jessica se encargaba de la vida de Nana. Ese era el acuerdo por el que todos estaban agradecidos. Dejé mensajes con Jessica para que se los pasara. No sé si alguno le llegó alguna vez. Una vez le pedí simplemente pasar a verla. Le dije a Jessica que me sentaría 10 minutos. No cansaría a Nana. Solo quería ver su cara. La respuesta de Jessica llegó tan suave que tardé una hora en sentir lo fría que era. Está durmiendo la siesta la mayoría de las tardes ahora, escribió. Y, sinceramente, verte la altera. Es mejor para su corazón si las cosas se mantienen en calma. Es mejor para su corazón. Esa fue la frase. Mi hermana había encontrado una manera de dejarme fuera de los últimos meses de mi abuela y hacer que sonara como misericordia. Y yo estaba tan entrenada para ser la razonable que lo leí y pensé, bueno, no quiero ser egoísta. De hecho, me mantuve alejada porque tenía miedo de ser egoísta. Pienso mucho en eso ahora. Entonces mi madre me llamó y su voz era diferente. Todos vemos lo que estás haciendo, dijo. ¿Haciendo qué? No la uses, dijo mi madre. Esa mujer no está bien y lo sabes. No te atrevas a usarla. Dije, mamá, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano y mi software de edición abierto, el recién nacido de un extraño congelado a medio bostezo en la pantalla, y no podía, por más que lo intentara, averiguar qué se suponía que había hecho. Decidí arreglarlo en persona. Había una cena familiar próxima, el primer domingo de octubre. Les contaría sobre el bebé, a todos ellos, en una habitación, y cualquier nudo que se hubiera formado se desharía una vez que vieran que solo era una persona teniendo un hijo, no lo que el silencio de Jessica me había convertido. Pregunté si Nana estaría allí. Jessica respondió por mensaje de texto. Está demasiado cansada para salir. Solo seremos nosotros. Entré en esa casa pensando que estaba a punto de compartir buenas noticias. La mesa estaba puesta para 6. Jessica, su esposo, mis padres y una silla para mí. Mi padre ya estaba cortando el asado. Mi madre había hecho un asado, y el olor llenaba toda la planta baja, y recuerdo haber pensado absurdamente que olía a una familia normal. Me senté. Esperé hasta que hubo una pausa, y entonces lo dije. Estoy embarazada. Llegué hasta la palabra embarazada. Solo quiere más parte de la herencia, dijo Jessica. No había dicho una palabra sobre dinero, ni una. Había dicho 3 palabras sobre un bebé. Y mi hermana respondió con una frase sobre una casa. Pero la habitación no se detuvo como esperaba. Nadie dijo, ¿qué herencia? ¿De qué estás hablando? Todos se calmaron. Como si hubiera confirmado algo que ya les habían dicho. Como si la única sorpresa fuera que finalmente había dicho en voz alta lo que estaban esperando que admitiera. Mi madre dejó el tenedor. Me miró como se mira algo en la suela del zapato. Usar a un bebé, dijo, para manipular a una anciana moribunda por una casa. Es asqueroso. Eres asquerosa. Miré a mi padre. De hecho, esperé que fuera razonable. No es un hombre cruel. Es un hombre débil, lo que esa noche resultó ser lo mismo. Se levantó. Caminó hacia la puerta principal y la abrió,
y la mantuvo abierta, dejando que el aire frío de octubre entrara sobre el asado, y dijo, «Esta noche no, Ava. Solo vete». Me levanté. No discutí. 20 años de la regla habían entrenado la discusión fuera de mí. Recogí mi bolso y caminé hacia la puerta, y había avanzado exactamente 4 pasos en el porche delantero cuando oí a Jessica detrás de mí. «Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti», dijo. Luego puso ambas manos planas sobre mi pecho y empujó. Hay 4 escalones de cemento desde el porche de mis padres. No me caí por ellos. Me caí hacia atrás y el suelo me golpeó en los hombros y en la nuca. Y por un segundo, la luz del porche se convirtió en una larga línea amarilla sobre mí. Mi bolso se había ido a alguna parte. Mi teléfono se había deslizado de mi mano hacia el camino. Y en la parte baja de mi cuerpo, debajo del lugar donde se suponía que un bebé del tamaño de un limón debía estar a salvo, algo se revolvió, cálido y equivocado. Dije, «Por favor, creo que estoy sangrando. Llamen al 911». Mi madre salió al porche. Por un segundo, pensé que venía a ayudar. Se agachó cerca de mi cara, lo suficientemente cerca como para oler su crema de manos, y me miró directamente y dijo, «Deja de actuar. ¿Estás bien?». Luego se levantó y pasó por encima de mí, un pie a cada lado de mis piernas como si fuera un derrame. Y volvió a entrar en la casa y la puerta se cerró con un pequeño y definitivo clic. Nadie se movió. Ni mi padre, a quien podía ver a través de la ventana delantera, volviendo a sentarse en la mesa. Ni Jessica, que estaba de pie en lo alto de los escalones con los brazos cruzados, mirándome como se mira a alguien terminar una rabieta. No estaba sorprendida. Ese es el detalle al que volvería más tarde, una y otra vez. Mi hermana acababa de empujar a una mujer embarazada por unas escaleras, y no estaba sorprendida. Parecía una persona esperando que algo terminara. Cogí mi teléfono. Llamé a la única persona en mi vida que siempre ha venido cuando he dicho que dolía. Ethan contestó al primer timbre y dije su nombre y dónde estaba y él me respondió 2 palabras. «Hospital ahora». No preguntó qué había pasado. Llegó en 11 minutos y condujo los 18 hasta la sala de emergencias con una mano en el volante y la otra alrededor de la mía, y no dijo una sola palabra sobre mi familia porque sabía que yo aún no tenía espacio para ello. La doctora dijo 2 palabras que nunca había oído antes. Hemorragia subcoriónica, un sangrado entre la pared del útero y la membrana que rodea al bebé. Dijo que el embarazo todavía era viable. También dijo, con mucho cuidado, mirándome a la cara, una caída puede causar esto. ¿Quieres contarme cómo te caíste? Le dije la verdad. Dije que me empujaron. Lo anotó. Me preguntó quién me empujó y dije que mi hermana. Y también lo anotó. Y una enfermera entró más tarde con una voz suave y una tarjeta con un número al que podía llamar. Y tomé la tarjeta y la puse en mi bolso y no llamé porque no se manda a la policía a la casa de tu familia, incluso cuando deberías, especialmente cuando deberías. Esa es otra regla que nadie escribe. Me tuvieron 3 días. Alto riesgo a partir de ese momento. Reposo en cama modificado, no levantar peso, no estrés. La doctora de hecho me dijo la palabra estrés con cara seria y un calendario de seguimiento que convirtió mi agenda en una pared de citas. En la segunda noche, una enfermera diferente entró con un portapapeles para actualizar mi historial. Y me hizo una pregunta que no significó nada para mí en ese momento y todo para mí más tarde. ¿Sigue siendo Susan Martínez tu contacto de emergencia? Dije que sí sin pensar. Y luego lo pensé. Había puesto a mi madre hacía años, antes de Ethan, y nunca lo había cambiado. Lo que significaba que cuando llegué sangrando y medio en shock la noche de la cena, el hospital había hecho lo que hacen los hospitales. Habían llamado a mi contacto de emergencia. Habían llamado a mi madre esa noche y le habían dicho que su hija había sido ingresada con amenaza de aborto espontáneo después de una caída. Quiero que te quedes con eso. El hospital llamó a mi madre esa noche. Toda mi familia sabía dónde estaba y qué había pasado y lo grave que era antes de que yo saliera del primer ultrasonido, y ninguno de ellos vino. Ninguno de ellos llamó.
Mi madre se había arrodillado junto a mí en el cemento y me había dicho que estaba bien, y luego había entrado y en algún momento había contestado una llamada de un hospital diciéndole que no lo estaba. Le pedí a la enfermera que cambiara el contacto de emergencia a Ethan. Esa fue la primera decisión que tomé. Parecía pequeña. No lo era. Ni una sola persona de esa cena llamó para preguntar si el bebé había sobrevivido. El reposo en cama fue su propio país extraño. Semanas de estar tumbada quieta sobre el lado izquierdo, de contar patadas que aún eran demasiado débiles para confiar, de medir toda mi vida en la distancia entre la cama y el baño. Ethan aprendió a hacerlo todo. Aprendió qué galletas podía retener, qué almohada iba donde y cómo levantar mis pies en el reposapiés sin hacerme sentir como una inválida. Una noche, al principio, llegó a casa del trabajo y me encontró llorando. No fuerte, solo goteando. Del tipo silencioso que no puedes explicar. Y no me preguntó qué pasaba. Simplemente se quitó los zapatos y se metió en la cama detrás de mí, sobre las sábanas, todavía con su ropa de trabajo. Y puso una mano plana en la parte baja de mi espalda, donde los moratones se estaban desvaneciendo. Y dijo, no te lo estás inventando. Te digan lo que te digan, no te lo estás inventando. No había dicho ni una palabra sobre mi familia. Simplemente sabía dónde estaba la herida. Me quedé dormida así y fue la primera noche completa que dormí desde lo del porche. Volví a casa a eso, y entre el dormir y el contar, me quedé en la cama y comencé una carpeta en mi teléfono. La etiqueté por si acaso. Puse los papeles del alta en ella y una foto de los moratones que aparecían verdes en mis hombros, y la factura de la sala de emergencias y la pequeña tarjeta que la enfermera me había dado. No tenía un plan. Solo tenía toda una vida de que me dijeran que mi dolor no era real. Y por primera vez, tenía la letra de un médico que decía que sí lo era. No iba a perder eso. El único silencio que no podía soportar era el de Nana. Llamé al número antiguo de nuevo desde la cama, inútilmente, y obtuve la grabación de nuevo. Fuera de servicio. Envié un mensaje de texto al último número real que tenía de ella, el de antes de la actualización de Jessica, y las pequeñas palabras grises aparecieron debajo, no entregado. Lo intenté unas cuantas veces más durante las siguientes semanas, diciéndome a mí misma que la compañía telefónica lo solucionaría. 22 mensajes al final. Cada uno de ellos decía lo mismo debajo, no entregado. Así que conduje hasta Delmont Street yo misma. La luz del porche estaba apagada. Quiero que entiendas lo que eso significó para mí. En 20 años, nunca había llegado a esa casa y la había encontrado a oscuras. Me senté en el coche un minuto mirando las ventanas negras y luego subí y llamé, y Jessica abrió la puerta y la llenó con su cuerpo. No quiere verte, dijo Jessica. Solo quiero hablar con ella. ¿No has hecho ya suficiente? Dijo Jessica. Sabe lo que hiciste. Sabe que nunca estuviste realmente embarazada, Ava. Sabe que te lo inventaste para que cambiara las cosas y luego, cuando no funcionó, la abandonaste. Lloró durante una semana. Así que no vas a venir aquí a rematar el trabajo. Me quedé en ese porche oscuro y entendí dos cosas a la vez. La primera era que cualquier historia que existiera sobre mí, ya estaba completamente construida, con cimientos, amueblada, habitada. La segunda era que era una historia diferente a la que habían contado en la cena. En la cena, yo había sido una intrigante usando un bebé real. Aquí en el porche, era una mentirosa que nunca tuvo uno. Dos historias, dos audiencias. Alguien le estaba contando a la familia una cosa y a Nana otra. Detrás de Jessica, una cortina se movió en la ventana delantera. Alguien pequeño estaba de pie justo adentro, mirando. Era Nana. Estoy segura de ello ahora. Estaba de pie en su propia sala de estar, oyendo voces elevadas en su propia puerta y siendo apartada de la ventana como una niña. Entonces Jessica cerró la puerta. Me senté en mi coche un rato y miré ese porche oscuro. 20 años de una luz amarilla y ahora nada. Quiero ser honesta contigo sobre lo que sentí, porque no fue rabia. Todavía no. Fue dolor, simple y pesado, del tipo que se te sienta en el pecho. Pensé que la había perdido.
Pensé que mi abuela finalmente se había puesto en mi contra como todos los demás, y que tendría que tener este bebé y criar a esta niña y nunca, ni una sola vez, podría ponerla en los brazos de Nana. Me senté allí y me permití creer eso durante unos 10 minutos. Luego, la fotógrafa que hay en mí tomó el control, la parte que mira el encuadre en lugar del sujeto. Abrí mis mensajes y me desplacé hacia arriba a través de 5 meses de no entregado. E hice lo que mejor sé hacer. Miré el encuadre en lugar del sujeto. Si Nana me hubiera bloqueado, habría tenido que hacerlo ella misma, en su propio teléfono. Y Nana apenas sabía usar un teléfono. Si el número estaba desconectado, alguien lo había desconectado. Alguien le había conseguido un teléfono nuevo y un número nuevo y no me había dado ese número, y le había dicho que yo era la que había guardado silencio. No se aísla a 2 personas por accidente. Se hace a propósito y se hace en ambas direcciones. Antes de mostrarte lo que mi abuela ya había hecho en secreto, quiero que te quedes con la misma pregunta con la que yo me quedé en ese coche. ¿Quién bloquea a la nieta de una mujer moribunda y luego le dice a la nieta que fue idea de la abuela? Deja tu suposición en los comentarios antes de seguir leyendo. Lo sabrás con certeza muy pronto. Y si alguna vez alguien te ha reescrito ante una persona que amas mientras no estabas en la habitación, dale a suscribir porque esta es la parte en la que dejé de permitírselo. Salí del coche y llamé a la casa de al lado. Karen Miller había vivido al lado de mi abuela durante 30 años. Tenía 71 años, era perspicaz, con gafas de lectura en una cadena de cuentas y un plato de algo siempre enfriándose en la encimera. Abrió la puerta y, cuando me vio, se llevó la mano a la boca. «Oh, cariño», dijo. ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? Le dijeron que perdiste al bebé, dijo Karen. Y luego que te habías ido y la habías abandonado. Ha estado preguntando por ti durante meses, Ava. Seguía diciendo, ¿por qué no llama a Ava? Y esa Jessica seguía diciéndole que habías tomado tu decisión. Los ojos de Karen se estaban llenando de lágrimas. No lo creí. Te he visto en esa casa casi toda tu vida. Pero, ¿qué iba a hacer? Llamarte mentirosa a tu propia familia. Le pedí que fuera más despacio. Me hizo sentar en la mesa de su cocina y me lo contó todo. Y te lo voy a contar como ella me lo contó a mí, porque es la columna vertebral de todo el asunto. En otoño, antes de la cena, Nana le había dicho a Karen que estaba en las nubes. Su nieta iba a tener un bebé, una niña, esperaba, y le estaba haciendo una manta. Y había decidido que la casa de Delmont Street iba a ser para la madre de ese bebé, y lo quería por escrito antes de que su corazón se rindiera. Lo había dicho claramente. No estaba confundida. Sabía exactamente lo que quería y para quién lo quería. Y entonces la historia alrededor de Nana había cambiado. Jessica empezó a decirle que Ava había perdido el embarazo o que quizás nunca lo había tenido, que todo había sido una treta por la casa y que cuando no funcionó, me había ido y había dejado de contestar. Teléfono nuevo, número nuevo. Cada llamada mía interceptada antes de que le llegara. Cada mensaje que enviaba iba a un teléfono que ya no existía. Y Nana, que no sabía usar el nuevo teléfono que Jessica tan amablemente le había configurado, no tenía forma de contactarme para comprobarlo. Se sentó en esa casa y lloró por una nieta que estaba a 30 minutos de distancia, llorándola a ella también. No le permitían enviar cosas por correo, dijo Karen. Jessica se hizo cargo del correo. Dijo que era por las estafas, ya sabes, la gente mayor y las estafas. Así que tu abuela me lo dio a mí. ¿Te dio qué? Karen se levantó y fue a un cajón de su aparador, sacó un paquete de papel marrón suave y lo puso en mis manos. Era la manta, terminada. Las letras azules ya estaban hechas, las 4, pequeñas y uniformes. Metida entre los pliegues había una tarjeta con la letra de mi abuela, esa caligrafía cuidadosa y anticuada que se inclinaba hacia arriba. Decía, empecé esto para ella. Octubre. La casa es suya. Te quiero. Dáselo a Ava cuando sea seguro. Nana. El matasellos del papel era de noviembre, lo que significaba que un mes después de que mi familia se parara en un porche y acordara que yo había inventado un bebé,
mi abuela le estaba enviando a ese bebé una manta a través de la única puerta que le quedaba. Hay una cosa más, dijo Karen. Me hizo grabarlo, por si acaso. Sacó su teléfono y encontró una nota de voz, de 2 minutos y pico, con fecha de noviembre, y le dio al play. Y la voz de mi abuela llenó esa cocina, débil y lenta, pero completamente inconfundiblemente clara. Ava, soy Nana. Si Karen te está poniendo esto, es porque no me dejaron contactarte de la manera normal. Y me cansé de esperar a que me lo permitieran. Te hayan dicho lo que te hayan dicho, no lo dije yo. Nunca te di la espalda y nunca lo haré. La casa es tuya, cariño, para el bebé. Lo decidí antes de todo esto y ser vieja no me hace estúpida. No importa lo que tu hermana quiera que la gente piense. Cuida de esa niña y llámala a ella y no dejes que nadie en esa familia te diga lo que eres. Tú sabes lo que eres. Yo también lo sé. La nota de voz terminó. La cocina estaba muy silenciosa. Le pedí a Karen que la pusiera de nuevo y lo hizo. Y la segunda vez pude oír el esfuerzo en ella, las pequeñas pausas donde mi abuela tenía que tomar aliento antes de la siguiente frase. Y entendí que había hecho esto de la misma manera que se escribe una carta que temes no vivir para terminar. ¿Cuánto tiempo me lloró? Pregunté. Karen bajó la vista hacia sus manos. Todo el invierno, dijo. Se sentaba en su ventana y miraba la calle. Algunos días pensaba que vendrías. Luego Jessica la visitaba y le recordaba que habías elegido el dinero en lugar de a ella, y tu abuela se quedaba en silencio durante días. La voz de Karen se quebró. Debería haberte llamado antes. Sabía que algo andaba mal. He observado a tu familia toda mi vida y sabía que esa mujer te amaba como respirar. Pero no era asunto mío. Eso es lo que me decía a mí misma. La familia no es asunto tuyo. Ahora me avergüenzo de eso. Le dije que había hecho lo único que importaba. Había guardado la manta. Había guardado la grabación. Había mantenido la puerta. Me senté en la cocina de Karen y finalmente entendí la frase de la cena. Solo quiere más parte de la herencia. Jessica lo había dicho antes de que nadie mencionara el dinero, antes de que yo terminara una frase sobre un bebé, porque la mente de Jessica había estado en esa casa desde la tarde en que vio a una anciana coser un nombre en ella. No me estaba acusando de un plan. Estaba describiendo el suyo. Guardé todo lo que Karen tenía. Hice copias de la grabación. Fotografié la tarjeta y el matasellos. Lo puse todo en la carpeta que solía llamarse por si acaso. Y no hice nada con ello todavía, porque todavía tenía un bebé que mantener con vida. Y lo que había aprendido sobre los recibos es que solo importan en la habitación correcta, leídos en el momento correcto. Una verdad que gastas pronto es solo una verdad de la que pueden adelantarse. Así que la guardé. 6 semanas antes de lo debido, rompí aguas. Lo llaman PROM, ruptura prematura de membranas. Y la mía vino con un desprendimiento parcial, la placenta separándose, lo que los médicos dijeron en voz baja que podría remontarse al sangrado de octubre, a la caída, a los 4 escalones de cemento. No recuerdo la mayor parte del trayecto. Recuerdo a Ethan saltándose un semáforo en rojo y pidiendo disculpas a nadie. Recuerdo una habitación llena de gente que estaba muy tranquila de la manera específica que te dice que la situación no es tranquila en absoluto. Y recuerdo al final un sonido tan pequeño que casi me lo pierdo. Un llanto como el de un gatito, furioso. 3 libras y 1 onza, una niña. La llevaron directamente a la UCI y una enfermera se inclinó sobre mí y dijo, es pequeña, pero está enfadada. Estar enfadada es bueno. Me aferré a eso. Estar enfadada es bueno. En mi familia, la ira siempre había sido lo que no se me permitía ser. Ahora, una enfermera me decía que era lo que mantenía viva a mi hija. La UCI tiene su propio clima. Hay días buenos en los que los números del monitor suben en la dirección correcta, y una enfermera dice la palabra graduarse como si fuera algo normal. Y hay noches en las que suena una alarma y 3 personas se mueven rápido y en silencio, y te quedas pegada a la pared para no estorbar, rezando a un Dios en el que no estás segura de creer para que, por favor, esta no. Tuvimos de ambos tipos.
Hubo una noche en la tercera semana en que el oxígeno de ella bajó y se mantuvo bajo. Y Ethan y yo nos sentamos en la sala familiar hasta las 4 de la mañana, sin hablar, tomados de la mano tan fuerte que dolía. Y un médico finalmente vino y nos dijo que había superado el peligro. Y lloramos de una manera que no tenía ninguna dignidad. Y hubo una mañana, semanas después, en que pude sostenerla contra mi pecho desnudo durante una hora completa, todo su cuerpo más pequeño que el espacio entre mi clavícula y mi corazón. Y una enfermera tomó una foto con mi teléfono sin que yo se lo pidiera. Y sigue siendo la mejor fotografía que tengo que no tomé yo misma. Conocí a otros padres allí. Lo haces. Aprendes los nombres de sus bebés antes que los suyos. Nadie en esa unidad pregunta qué haces o de dónde eres o de quién es la culpa de nada. Simplemente preguntan cada mañana cómo pasó la noche, y lo dicen en serio. Durante 7 semanas, esa habitación sin ventanas contuvo la única versión de familia que podía soportar. Y ninguna de las personas en ella compartía mi sangre. Ella pasó 7 semanas en esa unidad. 7 semanas de una caja de cristal, de cables más delgados que el hilo azul de su manta, de aprender a respirar y a comer y a mantenerse caliente, cosas que el resto de nosotros obtuvimos gratis. Estuve allí todos los días. Ethan estuvo allí todos los días. Vinieron sus padres y un par de amigos, y esa fue toda la población de personas que sabían que mi hija existía. Porque tomé una decisión en esa UCIN que quiero explicar para que no pienses que fue una locura. No la anuncié. Ninguna publicación, ninguna foto en línea, nada. Mis cuentas se volvieron privadas y silenciosas. Mi familia y yo no teníamos ningún contacto para entonces. Creían que era una mentirosa que había fingido un embarazo, así que no estaban exactamente pendientes de mí. Y no corregí la historia que circulaba de que había perdido al bebé. Una prima me envió un mensaje que decía, siento mucho tu pérdida, y lo miré durante mucho tiempo y lo dejé ahí, sin respuesta. Hay verdades con las que no discutes. Las guardas para la habitación donde no se pueden ignorar. Una tarde, cuando ella estaba lo suficientemente fuerte como para que pudiera meter la mano en la caja y ponerle una mano encima, traje la manta. No podía envolverla en ella. Demasiada tela, demasiadas reglas. Así que la coloqué sobre el exterior del cristal, con las letras azules hacia adentro, para que el nombre de mi hija fuera la primera palabra que aún no podía leer. Y luego hice lo que hago sin pensar. Encuadré una foto. Soy fotógrafa. Es un reflejo. Levanté mi teléfono y puse al bebé en el centro del encuadre. Pequeña y rosada y furiosa. Y detrás de ella, ligeramente desenfocada pero perfectamente legible, la costura de mi abuela. Ella. La niña y el nombre, y la prueba de que la mujer que supuestamente me había rechazado había deletreado ese nombre con su propia mano. La miré en mi pantalla después y pensé, ahí está. Y pensé, casi ociosamente, que quien necesitara ver esto algún día vería primero al bebé y segundo la manta, y que la segunda cosa sería la que importara. Esa foto estuvo en mi teléfono durante semanas antes de que la usara. Ella llegó a casa a finales de marzo, pequeña, todavía con monitores, pero en casa. Y en la primera semana de abril, 6 meses casi exactos después de esa cena, me encontré con mi madre en una farmacia. Estaba en el pasillo de bebés, de todos los lugares, con una cesta que tenía fórmula y nada más. Y me di la vuelta y allí estaba ella, al final del pasillo. Me miró a la cara y luego miró mis brazos, que estaban vacíos porque ella estaba en casa con Ethan, y algo cruzó su rostro que solo puedo describir como alivio. Sonrió. Mi madre tiene una sonrisa particular que hace cuando cree que ha ganado. Y no la había visto en 6 meses. Y ahí estaba. Lo sabía, dijo. Nunca hubo ningún bebé, ¿verdad? No vio la fórmula en la cesta. La gente ve lo que confirma la historia que ya se están contando. No discutí. Dejé de discutir a los 11 años. Saqué mi teléfono, encontré la fotografía, le di la vuelta y la sostuve para que pudiera verla. Vio primero al bebé. Vi sus ojos posarse en el centro del encuadre, en la pequeña cara rosada. Y vi cómo entendía que era real, que había habido un bebé, que toda la historia limpia en la que había estado viviendo durante 6 meses tenía un agujero en el medio.
Eso le quitó la sonrisa de la boca. Luego sus ojos se movieron hacia arriba y hacia atrás, a las letras azules detrás del bebé, a la manta, y su rostro pasó de la conmoción a algo peor, algo que parecía casi miedo. Y se llevó la mano al pecho y dijo muy bajo, ¿de dónde sacaste esa manta? Porque mi madre conocía esa manta. Conocía la costura de su propia madre. Conocía el nombre de ella, que Nana había elegido y Jessica le había dicho que yo nunca usaría porque no había bebé en quien usarlo. Y en un segundo entendió toda la arquitectura de ello. Que el bebé estaba vivo y que Nana me había contactado, y que todo lo que Jessica había construido y todo con lo que mi madre había estado de acuerdo se sostenía sobre nada. Aléjate de la casa de tu abuela, dijo. Ya estaba retrocediendo, ya buscando su teléfono. Ya has hecho suficiente daño. Y salió de la farmacia, dejando su cesta en medio del pasillo, marcando mientras se iba. Sabía a quién estaba llamando. Lo que sea que fueran a hacer a continuación, ya estaba en movimiento. Había mostrado mi mano a la persona equivocada un día antes de tiempo, y podía sentir que todo se aceleraba. Se lo dije a Ethan esa noche, después de que ella se durmiera. Le dije que había cometido un error, que había dejado que mi madre viera la fotografía en un aparcamiento en lugar de guardarla, y que ahora tendrían tiempo de adelantarse a mí. Escuchó como siempre lo hace, hasta el final. Y luego dijo, no cometiste un error. Solo descubriste lo rápido que tienes que moverte. Tenía razón. 6 meses de estar quieta me habían hecho pensar que la historia había terminado. Que guardaría los recibos en un cajón para siempre y simplemente viviría mi vida. Pero no puedes guardar la verdad en un cajón cuando alguien está reescribiendo activamente el testamento de una anciana a 30 minutos de distancia. Estar callada había sido una estrategia. Ahora, estar callada sería una rendición. No dormí mucho. Me quedé allí escuchando el monitor de bebé, y entendí que lo que sea que estuvieran planeando, vendría con una fecha límite, y que más me valía averiguar cuál era antes de que la alcanzaran. 2 días después, Karen me llamó. Su voz era tensa. Han reservado una cama, dijo. En la residencia de ancianos junto a la Ruta 22, para tu abuela. Y viene un notario a la casa. ¿Un notario para qué? Nuevos papeles. Jessica ha estado diciéndole a todo el mundo que Eleanor ya no puede arreglárselas sola, que está confundida, que necesita que alguien tenga poder sobre sus cuentas. Y hay un nuevo testamento redactado. Karen tomó aliento. Lo van a hacer en su cumpleaños, este domingo. 85 años. Y la van a sentar en la mesa de su propia cocina con tarta y un notario y van a conseguir que le firme la casa a Jessica y le entregue a Jessica el control de todo antes de que puedas demostrar lo contrario. Entendí la jugada de inmediato, porque era elegante y era malvada de la manera ordinaria en que las cosas reales son malvadas. Si Nana firmaba el domingo, mi grabación se convertía en el divagar de una anciana confundida. Mi manta se convertía en un recuerdo. Mi foto se convertía en una bonita foto de un bebé sin relación con un documento legal. Toda la historia que había estado construyendo en silencio no valdría nada contra una firma, un sello de notario y una hija y una hermana jurando que la pobre mujer no había sabido lo que hacía durante un año. No solo iban a quitarle la casa. Iban a quitarle la última versión de Nana que estaba de acuerdo conmigo. Antes de hacer nada, hice una llamada telefónica que debería haber hecho meses antes. Solicité mis propios registros del hospital. No solo el resumen del alta que ya tenía, sino el archivo de admisión completo de la noche de la cena, la admisión, las marcas de tiempo, y enterrada en el registro de contactos, la línea que estaba buscando. Contacto de emergencia notificado por teléfono, seguido de la hora, seguido del nombre y número de mi madre. Estaba justo ahí, en la propia letra del hospital. A mi madre le habían informado esa noche, en tiempo real, que me habían ingresado después de una caída con amenaza de aborto espontáneo. Lo imprimí. Lo leí 4 veces. Es extraño sostener un papel que demuestra que las personas que te criaron sabían que estabas sangrando y eligieron decir que estabas bien. Luego lo puse todo sobre la mesa de mi comedor, de la misma manera que prepararía una sesión de fotos. Lo que la gente vería primero, lo que vería segundo, lo que no podrían dejar de ver. Los 22 mensajes no entregados. La tarjeta escrita a mano por Nana con su matasellos de noviembre.
Los registros del hospital con la fecha, las palabras caída después de ser empujada y el registro de contacto con el nombre de mi madre. La pulsera de la UCIN. La fotografía. Y la grabación, lo único que era débil por sí solo. Una voz frágil podría ser desestimada, pero era irrefutable en un montón con todo lo demás. Miré esa mesa durante mucho tiempo. Una parte de mí quería enviárselo todo a todos a la vez y dejar que ardiera. Pero los recibos no funcionan así. Disparados uno a uno en los teléfonos de la gente, se explican antes de que lleguen. Solo tienen todo su peso en una habitación, leídos en el orden correcto, frente a testigos que no pueden mirar hacia otro lado. Así que no envié nada. Recogí los trozos de papel, los puse en una carpeta en orden y esperé al domingo. Entonces mi padre me llamó. La primera vez en 6 meses. Su voz era débil. Había una televisión encendida en algún lugar detrás de él. Tu madre dice que el bebé es real, dijo. Una larga pausa. Ava, lo es. Ven al cumpleaños de Nana, papá, dije. Trae tus ojos. Domingo por la mañana. Vestía ella de azul. Puse la manta terminada en la pañalera. Ethan condujo y Karen iba en el asiento trasero con su teléfono, sus gafas de lectura y una firmeza por la que estaré agradecida mientras viva. Llegamos a Del Monte Street un poco antes del mediodía. La luz del porche estaba apagada. Me adelanté a todos, me acerqué y la encendí. Sentí que era lo primero honesto que había hecho en esa casa en 6 meses. Jessica abrió la puerta con un bolígrafo ya en la mano. La mesa de la cocina estaba puesta para un cumpleaños. Había una tarta. Estaban mi madre y mi padre, sentado bajo en una silla como un niño esperando a ser excusado, y un hombre con un traje gris con una carpeta y un sello, el notario, mirando su reloj. Y allí, a la cabeza de la mesa, con un cardigan, estaba Nana, más pequeña que en octubre. Sus manos temblaban un poco sobre el mantel, pero sus ojos se levantaron cuando entré, y estaban lúcidos. Era un día lúcido. Gracias a Dios. Era uno de sus días lúcidos. Todo el mundo sabe por qué está realmente aquí, dijo Jessica a la habitación, con total naturalidad. La herencia, como siempre. No dejen que altere a Nana en su cumpleaños. Se volvió hacia el notario. Esta es la nieta que mencioné, la que ha estado acosando a mi abuela. Simplemente firmaremos y ya está. Y no le respondí a Jessica. He aprendido que responder a Jessica es una forma de dejar que Jessica dirija la sala. En lugar de eso, crucé hacia Nana, saqué a mi hija del portabebés y la senté suavemente en el regazo de mi abuela, con mis 2 manos allí por si las temblorosas no eran suficientes. La habitación se quedó en silencio, y Nana miró al bebé durante mucho tiempo. Todo su rostro cambió. De la misma manera que cambia una casa cuando alguien finalmente enciende una luz dentro. Y entonces dijo una palabra, y no era una pregunta. Realmente no. Ella. Podría ser el bebé de cualquiera, dijo Jessica, demasiado rápido. Así que respondí a la pregunta subyacente. Saqué la manta de la bolsa y la desplegué sobre las rodillas de Nana, sobre el bebé, con las letras azules hacia arriba. Nana, dije, ¿quién hizo esto? Sus manos encontraron la costura. Su pulgar se movió sobre las letras como si leyera braille. Yo, dijo. En octubre. Me senté ahí mismo y la hice. Levantó la vista hacia Jessica y algo cruzó su rostro. No confusión, lo contrario de la confusión. Me dijiste que lo perdió. Me dijiste que nunca llamó. Se la enviaste a nadie, dijo Jessica. Y lo oí. Todos lo oyeron. La pequeña grieta en su voz. La primera. Karen se levantó. Me la envió a mí, dijo Karen. Porque le habías quitado el teléfono y el correo y le habías dicho que era por los estafadores. Me la dio y me dijo, guarda esto hasta que sea seguro. Y me dio una cosa más. Karen puso su teléfono sobre la mesa y le dio al play. La voz de mi abuela llenó la cocina. Nunca te di la espalda y nunca lo haré. La casa es tuya, cariño.
Ser vieja no me hace estúpida, no importa lo que tu hermana quiera que la gente piense. El notario dejó de escribir. Mi padre se había quedado completamente quieto. Y mi madre, que había estado callada, que había estado dejando que Jessica llevara la voz cantante, cometió su error. Solo estábamos protegiendo su dinero, espetó mi madre. Eso es todo lo que siempre fue esto. Proteger lo que es suyo de alguien que... Se detuvo, pero ya lo había dicho. No proteger a Nana, proteger el dinero de mí. Le dijo a toda la mesa la forma de la cosa en una frase. Y entonces Jessica, nerviosa ahora, fuera de su guión, dijo lo que lo terminó todo. Oh, por favor, dijo. Pasaste una noche en un hospital y has vivido de eso durante 6 meses. ¿Estabas bien? ¿Saliste bien? La cocina quedó en silencio, porque nadie le había dicho a Jessica que yo había ido a un hospital. Piénsalo. Me empujaron. Me fui. Llamé a Ethan. Desaparecí en urgencias. Mi familia se quedó en ese porche, me dijo que estaba actuando y volvió a entrar. La única forma en que Jessica sabía que yo había pasado una noche en un hospital era si lo había sabido esa misma noche. Si la llamada del hospital al teléfono de mi madre se había transmitido. Si toda la familia había sabido exactamente lo herida que estaba y había elegido, juntos, decir que estaba bien de todos modos. Dilo otra vez, dije. Mi voz era muy serena. No iba a darle un discurso. No lo necesitaba. Saqué la carpeta de la pañalera y puse una hoja de papel sobre la mesa de cumpleaños, boca arriba, donde el notario también pudiera leerla. Era el registro de contactos. El nombre de mi madre, la fecha, la hora, las palabras contacto de emergencia notificado. Di que estaba bien, dije. Sabías que estaba en el hospital. El hospital llamó a mamá esa noche. Está justo ahí. La hora está justo ahí. Y le dijo que me habían ingresado después de una caída, sangrando, con el embarazo en peligro. Así que todos lo sabíais. Sabíais que me caí. Sabíais que era real. Y me mirasteis en el cemento y me dijisteis que dejara de actuar de todos modos. No pensabais que estaba fingiendo. Sabíais que no lo estaba. Eso es peor, Jessica. ¿Entiendes? Eso es peor. Nadie cogió el papel. Nadie tuvo que hacerlo. El notario lo leyó al revés desde donde estaba sentado y dejó el bolígrafo sobre la mesa. Y ese pequeño sonido, un bolígrafo siendo dejado, fue más fuerte que cualquier cosa que nadie hubiera dicho en toda la tarde. Mi madre empezó a decir mi nombre, empezó a buscar alguna versión de la historia que todavía la dejara en buen lugar, y llegó hasta Ava. No entiendes cómo ha sido cuidar de antes de oír cómo sonaba en una habitación que finalmente tenía las fechas y se detuvo. Mi padre se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. Miró al notario. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Guarde los papeles, dijo. Nadie va a firmar nada hoy. El hombre del traje gris no necesitó más convencimiento. Había estado viendo cómo una familia se desmoronaba de su propia historia durante 10 minutos. Y cerró su carpeta y tapó su bolígrafo con visible alivio. Entonces mi padre se volvió hacia mí y estaba llorando, algo que nunca en mi vida le había visto hacer. Y dijo en voz baja, tan baja que era casi solo para mí, yo abrí esa puerta. Me quedé allí y la abrí. Nunca dejaré de lamentarlo. Le creí. Tampoco me acerqué a él. Puedes creer a tu padre y aún así mantener la distancia que te mantuvo con vida. Ambas cosas eran ciertas. Y dejé que ambas fueran ciertas. Jessica lo intentó una vez más. Se lo concedo. No se rinde fácilmente. Esto es exactamente lo que hace, dijo, señalando con la mano la mesa, a mí, a los papeles. Monta una escena. Se hace la víctima. ¿Ella? Pero algo había cambiado en la habitación y podía sentirlo bajo sus pies. Mi madre ya no la respaldaba. Mi madre estaba mirando el registro de contactos con su nombre en él. Mi padre estaba de pie. El notario estaba guardando su carpeta. Jessica miró a su alrededor buscando a la audiencia que siempre, toda su vida,
se había vuelto hacia ella para saber que era verdad. Y por primera vez, no estaba allí. Siguió hablando un poco más, pero nadie la escuchaba de la misma manera. Y creo que se oyó a sí misma como el resto de nosotros la oíamos. Una persona narrando una historia que la habitación había dejado de aceptar. Solo quedaba una voz en esa habitación que importaba, y era la más pequeña, y no era la del bebé. Nana recogió la manta alrededor de ella con esas manos temblorosas. Y miró alrededor de su propia cocina, a su hija y sus nietas y la tarta de cumpleaños que nadie iba a comer, y dijo, no estoy confundida. Nunca he estado confundida sobre esto. Esta de aquí. Apretó los brazos alrededor del bebé. Mantuvo a la familia en marcha. Así que esta se queda con la casa. Lo decidí en octubre y lo escribiré de nuevo hoy, delante de Karen. Y quien quiera decirle a un juez que no sabía lo que hacía, que lo intente. Me miró. Vuelve a encender la luz de mi porche, dijo. Ha estado apagada durante meses y no entendía por qué. Ya está encendida, Nana, dije. Si alguien en tu vida sigue diciéndote que tu dolor no es real, guarda las pruebas y mantén cerca a las personas que te creen. Esa es toda la lección, y me costó una familia aprenderla. Suscríbete si eres una de las personas que prefiere que le crean a que la aprueben. Ahora sé cuál elegiría. Esto es lo que realmente cambió en las semanas siguientes, que es la única parte de un final en la que confío. Nana escribió un Nuevo Testamento esa tarde en la mesa de su propia cocina, de su puño y letra, y lo firmó con Karen como testigo. Karen, que no obtiene nada con él y no quería nada, que es exactamente por lo que su nombre pertenece allí. En Pensilvania, un testamento de tu puño y letra, firmado, es válido. No necesita un abogado para ser real. Nana lo sabía, lo había sabido en octubre. Jessica amenazó durante unas 2 semanas con impugnarlo, con presentarse en un tribunal y argumentar que nuestra abuela no sabía lo que estaba haciendo. Luego, alguien debe haberle explicado a Jessica cómo se vería reproducir una grabación de Eleanor Hayes, clara como el agua, junto a un registro hospitalario, junto a una manta, junto a una fotografía de una niña viva. Y dejar que un juez decidiera quién en esta familia no sabía lo que estaba haciendo. La impugnación desapareció. Algunas peleas no terminan con un veredicto, sino con la otra parte dándose cuenta de lo que la fase de descubrimiento mostraría. Nana no fue a la residencia de ancianos junto a la Ruta 22. Vino a vivir con nosotros. Convertimos la habitación donde fotografió a los recién nacidos de otras personas en su habitación, y moví la luz y la cesta al porche acristalado, y pasó esa primavera en una silla junto a la ventana con ella dormida en su pecho la mayor parte del tiempo. No estaba confundida. No de la manera en que Jessica había necesitado que todos creyeran. Estaba cansada y se estaba muriendo, y entre medias era completamente ella misma. Corrigió mi gramática, recordó cada cumpleaños y le contó a ella historias que el bebé era demasiado pequeño para seguir. No voy a decirte que duró. Su corazón era lo que era. Pero te diré que fue una buena primavera, la mejor, y que una mujer moribunda resultó ser lo único cierto que mi familia dijo alguna vez sobre ella, lo más cierto y lo más cruel. Y que pudo pasar sus últimos meses sabiendo exactamente cuál de sus nietas le había dicho la verdad. El resto de la familia se arregló como lo hacen las familias, en silencio y de forma permanente. El marido de Jessica, que se había sentado en silencio en esa cena, y en cada cena, se mudó de su casa ese verano. Oí que finalmente le había hecho una pregunta que ella no pudo responder con soltura, y algo en él había dejado de creer en las respuestas fluidas. No me regodeo en ello. Simplemente me doy cuenta de que cuando una persona en una familia decide dejar de fingir, rara vez es la única farsa que cae. Con Jessica no hablo. Todavía le dice a la gente que robé la casa, y he decidido dejarla. Ahora sé en qué habitación vive la verdad, y no es una habitación en la que tenga que seguir discutiendo. Mi madre y yo hemos terminado, de esa manera que no es ruidosa. Nunca, ni una sola vez, ha dicho que lo siente. Es el tipo de persona que experimentaría una disculpa como una derrota, y he dejado de esperar ganar esa cosa en particular. Mi padre llama a veces. Se lo permito, a una distancia que yo elijo y él no. No se ganó la puerta de nuevo abierta, pero es el único que admitió haberla cerrado.
Y he descubierto que hay un lugar pequeño y cuidadoso en mi vida para una persona que al menos sabe lo que hizo. Cambié el nombre de la carpeta en mi teléfono. Solía llamarse por si acaso. Ahora solo dice ella. Ya no necesito las pruebas. Las guardo de todos modos. De la misma manera que guardas los negativos de una foto que ya has enmarcado. No porque lo dudes, sino porque recuerdas cuando nadie creería lo que tus propios ojos habían visto. Pasé 31 años oyendo que, sintiera lo que sintiera, me lo estaba inventando. 4 generaciones de mujeres en mi familia fueron criadas para ser silenciosas y para estar bien. Mi abuela, mi madre, yo, y ahora una niña pequeña con un llanto furioso que no va a ser criada de esa manera si yo tengo algo que ver. La semana pasada, senté a ella en el porche acristalado. Bajo la luz que moví para Nana, envuelta en la manta con su nombre cosido en azul. Y levanté mi teléfono y la encuadré como he encuadrado a los hijos de otras 1000 personas. El bebé en el centro, la luz detrás de ella, la prueba a su alrededor. Y apreté el botón. Pueden construir la historia que quieran sobre mí. Yo tengo la que es verdad. Comparte esto con la persona que siempre te mantuvo una luz encendida, desde donde sea que estés escuchando, y dile que tenía razón.